Hola, hola, buenos días. Yo soy Fernando Méndez y estoy con ustedes nuevamente aquí para desarrollar el estudio inductivo de la palabra de Dios. Es una mañana muy bonita y vamos a continuar con Mateo capítulo 2, los últimos versículos para ver qué pasó con la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras sus padres lo estaban cuidando cuando él era niño. Ya había nacido, ya estaban en proceso de regreso para su tierra. Recordemos que ellos vinieron desde Nazaret hacia Belén para que fueran censados, y ahí es donde nació el Señor Jesús en circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Y bueno, dice la lectura donde nos quedamos: después que partieron ellos, que se fueron los magos, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José. Eso ya lo desarrollamos en el estudio de este versículo. Y le dijo: José, levántate y toma al niño Jesús y a su madre María y huye a Egipto, vete a otro país y permanece allá hasta que yo te diga. Dios estaba guiando la vida de José y de su familia, y entre ellos evidentemente la vida de Jesucristo nuestro Señor. Porque acontecerá que este rey Herodes va a buscar al niño para matarlo, porque no quiere competencia por razones de sus intereses personales. Entonces continuamos con el versículo 19 en el capítulo 2. Pero después de muerto Herodes, miren, este rey murió. ¿Cuánto tiempo pasó entre ese evento y mientras estaban José y su familia en Egipto? No dice la Biblia, pero al parecer no pasó mucho tiempo. No lo podemos calcular debido a que el texto no nos dice nada aquí. Tendríamos que ir a otros textos, a otros libros y a otra literatura para poder calcular esto, y no es importante. Parece que a Dios dijera: eso no necesitan saber exactamente, simplemente que se murió y que todavía el niño era pequeño, estaba bajo el cuidado de sus padres. Y aquí en ese tiempo se le apareció un ángel del Señor en sueños a José, y estando en Egipto. Ahora les muestro en un mapa donde queda cada cosa. Y le dijo: levántate, José, toma a tu familia, al niño Jesús y a su madre María, y vete a tierra de Israel, regresa a tu país, porque ya han muerto los que procuraban la muerte del niño. No le dice Jesús, pero entendemos que este niño es el niño Jesús. Jesús todavía siendo niño, porque no se quedó niño, creció hasta ser adulto. Versículo 21, entonces José, él se levantó, se despertó y despertó a su familia de noche en ese mismo instante, y partió rápidamente hacia Israel. Ya quería regresar a su tierra, y vino a Israel. Quería pasar por Jerusalén, tal vez quería ir a la capital, que es Jerusalén. ¿Por qué? Yo deduzco de que se fue hacia arriba porque fue avisado también, y porque al parecer quería quedarse por ahí, ¿no? Pero veamos, dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en Jerusalén, en lugar de su padre Herodes. Entonces, ¿esto por qué fuera importante si él no se iba a Jerusalén? Ya no lo hubiera mencionado la Biblia si él hubiera querido ir de frente a Nazaret. Bueno, el Señor le advirtió y tuvo, ¿qué dice su padre? Pero oyendo que Arquelao reinaba en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, a Jerusalén. Y avisado por revelación en sueños, otra vez el Señor estaba cuidando de este niño especial llamado Jesús, y sus padres, su familia, ya tenían seguramente el oro que les habían dejado los magos y que José estaba administrando como padre de familia. Ahí hay también bastante instrucción. ¿Cómo es que Dios le habla no a María, sino a José? Y eso los católicos no lo notan, que quien dirigía la familia realmente era José. Y María solamente era su esposa, una mujer que estaba criando un niño por encargo de Dios. Y se fue a la región de Galilea, pasó por toda Judea y por Samaria, y llegó hasta su tierra
la zona de la provincia de Galilea, donde está el mar de Galilea y donde está su ciudad, su pueblo llamado Nazaret. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas en el Antiguo Testamento, que habría de ser llamado Nazareno, que es diferente a Nazareo. El Nazareo es un acuerdo, pacto que hacían hombres en el Antiguo Testamento para vivir completamente consagrados a Dios, y les estaba prohibido consumir licor, cortarse el cabello, y tenían que vivir una vida completamente distinta a la de los otros hombres. El Señor Jesús posiblemente era nazareo también, como lo era Juan el Bautista, pero no estamos seguros porque la Biblia no lo dice. Pero su comportamiento, especialmente el de Juan el Bautista, era de un típico nazareo. Pero el Señor Jesús se llamó Nazareno porque vivió en Nazaret. Ahora lo vemos en un mapa, que lo tengo aquí. Y podemos ver las regiones de las que habla la Biblia, y están con círculos azules las ciudades principales y su importancia en esta historia. Aquí está la ciudad capital de Israel, que se llama Jerusalén. Noten que no está a la orilla del río Jordán, tal vez porque no había un lugar apropiado, y también porque era el monte Sión donde los antiguos adoraban a Dios, y ahí se decidió instalar la capital de Israel en Jerusalén, que es lo más seguro, ¿no? Dios ordenó que fuera ahí, o ahí es donde debía estar, en el monte de Sión, y es una montaña donde está Jerusalén, y tiene accesos para todas partes. Es una ciudad importante y grande. Y aquí está Nazaret. Aquí vivía José, María, y de aquí hasta aquí regresaron de Egipto, donde vivió nuestro Señor Jesús. Y por eso fue llamado Nazareno, porque vivió en la ciudad de Nazaret, que ni siquiera está a la orilla del mar de Galilea. Era una ciudad pequeña en la provincia de Galilea. Esta es la provincia de Galilea. Los otros pueblos son otros países. Por eso parece que es la franja de Gaza de hoy. Este es otro país. Aquí también está la Gadara, donde estaba el endemoniado. ¿Recuerdan? Hay incluso ciudades que son de otros países, como Betsaida y otras naciones. Aquí está también Capernaum, que ya está en Galilea, dentro de Jerusalén. Pero el Señor Jesús trabajó también con la mujer Sirofenicia, ¿se acuerdan? De Tiro y Sidón, que habla de estos pueblos paganos, donde también trabajó el Señor. Es decir, que el Señor Jesús, siendo todavía judío en los tiempos de Israel, iba a los gentiles y les bendecía. Iba a los gentiles y les bendecía, pero regresaba a su país. Bien, esta es la capital y está muy cerca del Mar Muerto, muy cerca del río Jordán. El Mar Muerto es un mar llamado así porque es completamente salado, más que el mar Mediterráneo. Es salado, ¿por qué? Porque siempre recibe, porque está debajo del mar, debajo del nivel del mar. Entonces no tiene cómo dar, solo recibe del mar de Galilea y a través del río Jordán y de otros ríos, recibe y no da. Y esto también es motivo para una reflexión. El mar de Galilea, que es un lago de agua dulce en realidad, recibe de los ríos diversos que le abastecen, y cuando se llena se desborda por el río Jordán y otros riachuelos, enriqueciendo toda esta región por donde vivía esta población, y había mucha agricultura. No era muy habitada la orilla del río Jordán. Las ciudades están un poco alejadas porque eran seguramente pantanoso, o tal vez una zona húmeda. No lo sé, no conozco, pero esa impresión me da. Porque este río se desbordaba cuando el mar de Galilea se llenaba de agua y cuando había lluvias.
y le abastece al mar muerto. El mar muerto es como muchas personas también, reciben y no dan, y por lo tanto se vuelven muertos. El mar muerto es salado. ¿Y saben por qué es salado? Porque esta es una zona caliente que hace que el agua se evapore, y cuando se evapora el agua se quedan las sales y los minerales y se vuelve mar pesado. Dicen los que han viajado turísticamente y se han introducido, se han metido al mar muerto, que es un agua espesa, pesada, donde el cuerpo casi flota como un corcho, porque es muy salada, no viven peces ni sapos aquí. Hay seguramente criaturas microscópicas, bacterias, pero vida no hay en este mar, está muerto. Por los minerales y los metales y la sal propiamente que se queda ahí, porque recibe, nunca da, y el sol hace que se evapore el agua y quedan las sales en el fondo. Por eso se llama mar muerto. Y en esta zona es donde está Judea. Esta es la zona. Esta no marca la provincia de Judea, o sí, porque aquí está Samaria, y Samaria era otra provincia. Parece que hay una separación o no. Eso lo voy a tener que averiguar. Me ha dejado la inquietud, porque este dibujo no tiene una línea de separación. Ellos no pasaban por Samaria cuando iban, porque los samaritanos se habían mezclado con los gentiles de otros pueblos y habían tenido, y ahora su religión era confusa, pero eran todavía de Israel. Entonces ellos iban, los judíos, los fariseos y todos cruzaban por esta zona, daban la vuelta, tremenda vueltaza, para ir a Galilea, que era una zona rica porque era una zona de frontera, que tenía mucho negocio y comercio, y luego regresaban, daban la vuelta, cruzaban el río Jordán e iban a Jerusalén. Odiaban pasar de frente. El Señor Jesús sí lo hacía. ¿Se acuerdan ustedes que se encontró con la mujer samaritana? ¿Dónde? En Samaria, pues. Y entonces, ¿cómo pudo encontrarse con ella si no tuvo que ir de frente? Él no tenía prejuicios ni con los gentiles ni con los samaritanos, donde hacía la obra de Dios. Bien, entonces hablemos de Belén ahora. ¿Por qué fueron a Belén? Estando en Nazaret, donde era la ciudad donde vivía José y María, Jesús no nació aquí. María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, se casó ya José con María, ya tenían su casa y su familia. María estaba en los 8 o más meses de embarazo, y así, a punto de dar a luz, 8 y medio tal vez, viajaron por orden de Roma, del César, del gobierno romano, del imperio romano, que dijo a todas sus provincias, todos sus pueblos, sus juzgados, regresen todos a sus pueblos natales de origen, donde han nacido, para ser censados, obligatoriamente, porque el que gobernaba era Roma, y entonces tuvieron que viajar. No les quedó remedio, no podían desobedecer a los romanos, porque vendrían después los censadores y encontrarían, no se ha ido a su pueblo, y vendrían los soldados y ahí los mataban por cualquier cosa. Era pues un mundo distinto al de hoy, ¿no? Entonces José tuvo que viajar a su pueblo, a donde había nacido él y tal vez también su esposa, y fueron hasta Belén. Ahora vamos a calcular las distancias, ¿ya? Vamos a calcular la distancia que hay desde Nazaret, o de la zona de Galilea, hasta Jerusalén. ¿Cuánta distancia hay de Jerusalén a Belén? ¿Cuánta distancia hay de Belén, de donde viajaron, hasta Egipto, que está por acá? ¿Y cuánto caminaron, mire, para regresar hasta Nazaret, para que el Señor Jesús fuera llamado Nazareno? Porque vivió en Nazaret, pero nació en Belén de Judá, conforme lo dijo el profeta Miqueas en 5:2. Y otro profeta dijo que sería nazareno, porque vivió sus 30 años en Nazaret. Aquí es donde vivió con sus padres, donde José tenía una carpintería, y donde tuvo también otros hijos que fueron los hermanos del Señor Jesús, según relata la Biblia. Algunos dicen que eran sus primos y que así era la costumbre judía. No lo sé, la Biblia dice que tuvo hermanos, y por lo menos 2 de ellos resaltan, Santiago y Judas, que escribieron 2 libros en la Biblia. Y Santiago también fue una autoridad en Jerusalén. Es el hermano del Señor Jesús, no era su discípulo. Tenía uno que se llamaba también Santiago o Jacobo. Bien, vamos a ver las distancias que hay entre una nación y otra, y lo podemos ver un poco más abajo en una regla. Esta regla nos mide de 0 a 20 kilómetros, la mitad sería 10, nos sirve eso, a 40, 60, 80 y 100 kilómetros. Esta regla es aproximadamente los 100 kilómetros de los mapas, ¿no? Entonces vamos a usarla como medida. Pero ya que estamos aquí,
Vamos a calcular la aproximada distancia que hay entre Jerusalén y Belén. Si tomamos esta regla, no llega a los 20 kilómetros, posiblemente estaría entre los 10, 12, 15 kilómetros de distancia entre la capital Jerusalén y esta pequeña ciudad llamada Belén de Judá, donde nació el Señor Jesús. En realidad él era judío belenino, algo así sería la descripción exacta, porque él nació aquí. Está en su partida de nacimiento está en la municipalidad de Belén, de la provincia de Judea, que es Judá. Por eso se llaman judíos. Los demás desaparecieron y quedó esta tribu o esta provincia como la predominante en la cultura judía. Y por eso le debemos nosotros a los judíos una herencia. La Biblia nos llegó a través de ellos, y el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nació en esta nación y la bendecimos, que es Israel, y la bendecimos conforme nos enseña la Biblia. Bueno, ahora vamos a calcular la distancia que hay hasta Nazaret, porque ellos tuvieron que viajar de Nazaret con su mujer embarazada, María, tal vez a pie, con un burrito cargando sus cosas. Aproximadamente calculamos que hasta aquí serían los 100 kilómetros, ¿no? Posiblemente hayan ido a Jerusalén a comprar ¿no?, la capital, y luego, porque las carreteras puede que hayan pasado por Jerusalén, no estoy seguro, podría ser directo, y de aquí se iban a Belén. Calculemos. Si hasta aquí aproximadamente serían 100 kilómetros, de ahí unos 10 más, de ahí unos 10 o 15 más, ¿cuántos serían? 120, 125, 130 kilómetros tuvo que caminar José con su familia y María embarazada para llegar hasta este pueblito Belén, donde iban a ser censados. Llegaron de noche, no encontraron dónde dormir porque todo estaba lleno, todos habían regresado a Belén, los que habían nacido ahí, y estaba saturada la ciudad, y no encontraron esa noche donde el Señor Jesús nació, no encontraron dónde dormir, dónde pernoctar, y tuvieron que estar en un pesebre por poco tiempo, tal vez solo esa noche, porque después encontraron una casa. Entonces Herodes vino de Jerusalén, avisado por los magos aquellos, y envió soldados a matar a los niños que vivían en Belén, y mató aproximadamente 50. Entonces un ángel le avisó, Dios cuidando a su hijo, y le dijo a José, no le dijo a María, le dijo a José en sueños por un ángel: vete a Egipto, sal de tu país. Y José se fue hacia Egipto, que está más o menos por acá, un poco más allá. ¿Y cuánto es eso? Más o menos 100, 200 kilómetros de distancia. Pero ya José tenía el oro que le habían traído a nuestro Señor Jesús, y con eso pudo vivir mejor, y podía viajar tal vez en una caravana de camellos o en algún tipo de vehículo un poco más cómodo por esta enorme distancia, ¿no? Y luego, estando aquí, Dios le dijo: vuélvete ya a tu país, porque ha muerto Herodes. Pero estaba gobernando Arquelao, su hijo, y que también era otro tirano como su padre, otro pagano. Entonces el Señor, que mientras estaba viajando, le dijo: no te vayas a Jerusalén, mejor vete de frente hasta tu tierra, a Nazaret, en Galilea. Y el Señor Jesús aquí vivió desde que era pequeño. ¿Cuántos años tendría? Casi 2 ya, hasta los 30. Cuando empezó su ministerio. Y no ministró mucho en Nazaret, porque aquí no le creían. Él dijo: nadie es profeta en su casa, en su tierra, porque te conocen. Tienes que irte a otras ciudades, a otros países, a otros lugares para desarrollar tu ministerio. A veces porque en el lugar donde has crecido, donde conocen tus debilidades, donde te has arrepentido, todavía te ven como cuando eras niñito, cuando hacías travesuras, o cuando cometiste errores aquellos. Tienes que irte a otro país, tienes que irte a otra ciudad, a otra provincia. Entonces el Señor Jesús se apartó de Nazaret y se fue tal vez a vivir en Capernaum, más creo que por Capernaum, por esta zona vivía. Alrededor de este lago es donde sucedieron esos milagros de que caminó sobre el agua, y que escogió a algunos de sus discípulos como Pedro, Juan y otros más, Andrés, etc. Algunos eran de Jerusalén, como Judas, como
tal vez Tomás, pero otros eran de la zona de Galilea, donde vivió la mayoría de su vida y ministró la mayor parte de su vida, pero donde murió fue en Jerusalén y en la capital, y en un monte que está muy cerca a Jerusalén, en las afueras nada más, en el Gólgota o el monte de la calavera. Ahí fue crucificado. El rey vino a su tierra, no fue reconocido, lo rechazaron, le llamaron endemoniado, apóstata, hereje y todas las cosas que se estilan decir. Hoy a él también se las dijeron y lo mataron, y así es como empieza la historia con Mateo capítulo 2, siendo Jesús niño, viviendo en Nazaret y creciendo aquí en sabiduría, en conocimiento de Dios, en estatura, en salud, socialmente, estudiando la palabra de Dios, siendo cuidado por sus padres, que eran José y María. Pero después José ya desaparece de la historia, de la narrativa, y es porque posiblemente murió. En ese tiempo se morían fácilmente las personas. ¿A qué edad se habría muerto? No lo sabemos. Ni siquiera sabemos si se murió o no. Estoy diciendo lo que se supone, lo que se cree. Y eso sería cuando Jesús ya era joven, heredó la casa y la carpintería, y por eso el Señor Jesús fue carpintero. Aprendió de su padre José el negocio, ya era una carpintería desarrollada, y por eso también Jesús era de oficio carpintero. No era pescador como Pedro y sus amigos y hermanos, sino que era carpintero, y fue a ministrar a esta región de Galilea la mayor parte de su vida, y terminó en Jerusalén. Muy bien, eso es todo, ya el tiempo nos ha ganado. Este es el estudio de los últimos capítulos de Mateo, los últimos versículos de Mateo 2. Después empieza ya el Señor Jesús a crecer y empieza su ministerio. Aquí todavía es un pequeño niño que está bajo el cuidado de sus padres, llamado el Nazareno. Por eso se llama el Nazareno, pero recordemos que él es judío de Belén, donde nació. Entonces es un belenino judío. No fue Galileo, como le decían, ni Nazaret, no. En realidad era el lugar donde vivió, nada más. Y esto lo sacamos del texto. Miren ustedes, en este hermoso texto de Mateo podemos encontrar lindas enseñanzas, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Bien, ha sido estudio inductivo y devocional de hoy, para bendecir tu vida. Espero que lo disfrutes y lo aproveches y te alimentes del libro correcto. Si yo tomara otros libros o mis propias enseñanzas, entonces yo te estaría dando mi sabiduría, mi evangelio. Pero yo no te estoy dando mi evangelio, ni el evangelio de nadie famoso, sino el de el mismo Dios, y a través de este libro maravilloso que es la Biblia. Bendecidos sean, que Dios me los bendiga, y yo me despido así para la próxima grabación, que va a ser pronto. Chao, chao, chao.